Peligro desde el altar. La verdad es que es difícil digerirlo, es difícil interpretarlo, porque en el mundo en el cual estamos viviendo en el día de hoy existen peligros disímiles, ¿no? O diferentes. Peligros que usted sale a la calle y no sabe si regresa. En días pasados, estando ya en República Dominicana, recuerdo que iba conduciendo la avenida Mella a la altura del cruce con Charles de Gaulle, que es el 9. De repente hubo un embotellamiento justo en la intersección 9 con Charles de Gaulle, ahí la Mella con Charles de Gaulle. Y el embotellamiento que se produjo fue porque un señor, cuando la luz cambió, se puso roja, él se parcó, ¿verdad?, de su izquierda, esperando que pasara, cambiara la luz, porque de pronto giraría a la izquierda, rumbo al oeste, o al norte específicamente. Y desafortunadamente, mientras la luz cambiaba, el hombre sufrió un fulminante ataque al miocardio. Murió en la luz. El embotellamiento, porque este señor no avanza, el carril todo ocupado y todo el mundo, y qué le pasa, y tocan al vehículo y nada, el hombre de reaccionar, de diagnóstico, el hombre falleció. Pero recordamos, los que vivimos en las Américas de Santo Domingo Este, recordamos en días pasados o años pasados como un conductor de autobús, igual meses antes un conductor de camión, pero de autobús, imagínense, iban muchos pasajeros en el autobús, y quien sufrió el infarto fue el chofer del autobús. ¿Cuántas personas iban en el autobús? 30 y tantas personas, significando que hay peligros en el volante, ¿verdad? Al volante. Gente saludables que de repente tienen esta situación, eventos, ¿verdad?, cardiovasculares, y terminan con un deceso, y desafortunadamente llevan por delante a cualquier persona, cuál es el caso, y cayó. Obviamente este vehículo cayó a la playa, ¿verdad?, que no hay ahí rompeolas, están el coral, todas esas piedras allí calixas, y el autobús se fue por allá. Imaginen ustedes los rescatistas correr para salvar los que se pudieron, aquellos nadadores que estaban allá antes de que llegara la defensa civil o el 911, se lanzaron a rescatar vidas, pero 11 de los que iban en el autobús fallecieron. Definitivamente existen tantos peligros hoy día. Hoy día asistimos a todo lo que ocurre en Nueva York y en el triestatal prácticamente, donde de pronto hay una balacera y el que está en medio termina malogrado sin ser responsable de la situación dada. Entonces hay peligros donde quiera, ¿no? Hay peligros a veces que uno está en cualquier X lugar, como el caso de repente una avioneta cayó y terminó ¿verdad?, un siniestro en una casa donde fallecieron todos cuando estaban allí, además de los ocupantes de la avioneta. Peligros, señores. Y sinceramente los grandes accidentes se producen, el 85% de los accidentes se producen dentro de las propias casas. Oiga, el 85% según notas estadísticas, donde el 75% de esos accidentes ocurren en el cuarto de baño. Calcule. Pero también hay accidentes en los centros de salud. Un médico, un facultativo, hace una prescripción de un medicamento que de pronto puede hacerle daño a un paciente. Hay peligros aún en los lugares donde debe haber seguridad de la salud de aquellos que llegan, ¿verdad?, buscando mejoría. Hay peligros en aquellos que quieren resolver su problema estético. ¿Cuál ha sucedido? ¿Cuántos decesos producto de gentes, de mujeres y hombres que se han metido al quirófano para hacerse, ¿verdad?, cirugía reconstructiva o estéticas? Hay peligros. Pero lo más interesante e increíble, lo cual es nuestro tema el día de hoy, peligro, pero desde el altar. Bendito. En el libro de Ezequiel, capítulo 9, verso 4 hasta el 7, quiero leer el texto sagrado. Usted puede, ¿verdad?, quedarse así tal cual está sentaditos y juntos vamos a dar lectura a esta porción. Hago reiteración: Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 9, versos 4 y hasta el 6. Si usted lo busca y me grita un amén, sabré que estamos listos para darle lectura. Pues el texto reza y dice así: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una marca en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasen por la ciudad detrás de ese ángel y maten, no perdonen sus ojos ni tengan misericordia, pues maten a los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños, a las mujeres, hasta que no quede ninguno, porque todo aquel sobre el cual hubiera señal de hombre, la señal, no se acerque. Y comenzarán por mi santuario. Dice pues, comenzaron desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminen la casa, llenen los atrios de muertos, salgan. Y salieron y mataron en la ciudad. Difícil, ¿no? Usted se puede sentar. Óigame, es lastimero esto, porque de pronto alguien diría: ¿y cómo que de la boca del Señor puede salir algo parecido? Entonces, este peligro de la ciudad tiene obviamente un gran sentido que tendríamos nosotros que considerar. Pues peligro, según la definición, se asocia a situaciones que tienen un potencial dañino para el cuerpo, para el ambiente o la propiedad. Estas circunstancias son letales y suelen ser el primer paso hacia el desarrollo de una emergencia. Note el caso. Se supone o implica ser el primer paso para una emergencia. Si hablamos de peligro ante el altar o desde el altar, estamos hablando que esto debe suponer el primer paso para entrar en una emergencia. ¿Alguien me escuchó qué dije? Ahora, existen diferentes tipos de peligro y mencionamos algunos. Hablamos de las drogas en su clasificación. Son peligros que están diezmando, esclavizando, llevando muerte y dolor a las familias. Pero hay peligros del caso de la inmoralidad hoy tipificada, que usted si la menciona hasta le cierran un canal de las redes sociales hoy día. Hoy, como dice Isaías, se le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Hoy, si se predica el evangelio, ¿cuál ha pasado? Te llevan presos por predicar. Sin embargo, si alguien se declara un proxeneta, lo llaman, hasta le felicitan y posible hasta le pongan un busto. Quizá le aplauden y hasta lo condecoren si es un violador de niños. ¿Por qué? Diga usted, el mundo está al revés. Hoy se están demandando derechos para ese tipo de gente que hacen daño a personas inocentes, pero a los que estamos predicando el evangelio hasta nos clausuran y hasta nos pueden llevar presos. Amén. Pero hay un detalle: nosotros tenemos que definir y decidir si lo predicamos o nos callamos, aunque venga lo que venga como resultado y consecuencia de ello. Amén. Pero también hay un problema en lo que es el peligro de lo que es la corrupción administrativa en todas sus manifestaciones. Pues aquellos que levantan la mano y que en promesas de campaña le prometen al país hacer tantas cosas y al final son los mismos que se alzan con el santo y la limosna. ¿Qué les parece? Son los mismos que ponen una mano en la Biblia y la otra la elevan al cielo y hacen promesas como que la mano no se le pueda partir en ese momento. O como que Dios es de yeso, es de barro, de papel o de metal, que no está tomando cuenta y nota de lo que la gente promete, el político promete y que luego no le cumple a la sociedad. Tenemos un peligro entonces desde las altas esferas del Estado, pues ellos mismos son los que promulgan leyes y votan leyes que van en desmedro de aquellas entes que ellos mismos prometieron hacerle cumplir las leyes y son los mismos que la violentan. Pero hay un peligro que es inminente y rampante, que es el individualismo. Hoy día los esposos quieren vivir como si fueran solteros, las esposas como si no tuvieran compromisos, los padres como si no tuviéramos responsabilidad con los hijos y los hijos como si no tuvieran la obligación de honrar a esos padres. Pero hay un individualismo también marcado en la sociedad, que como dice un pensamiento de viejos dominicanos, muy egoísta a propósito: satisfecho yo y el mundo pago. Hay un peligro de un individualismo que está afectando las instituciones. Porque de momento podemos ser parte de una congregación, de un grupo social, y de repente yo me quito, si primero yo, tú sabes, después lo que aparezca. Y es lo que comúnmente nosotros vemos y que la gente exhibe, aunque no diga palabras. Porque no necesariamente hay que decir palabras.
Simplemente basta con interpretar que como yo quiero vivir, como diría Frank Sinatra, I'm living my way, vivir como me plazca y no importa lo que suceda con el resto de la comunidad. Pero Dios está pasando cuenta, está tomando cuenta, porque nos llama a vivir en una perfecta unidad en Él. Y fue, como dije en uno de mis prédicas hace unos años, el trauma de Jesús. Necesito de un psicólogo, Jesús, porque Él oró, Juan 17, que seamos uno como Él y el Padre es uno. Que cuando nosotros tengamos perfecta unidad, el mundo va a creer que Él fue enviado por el Padre. Para mí sería un perfecto candidato para ir donde un terapista. Además, hay que señalar, mencioné la violencia en todas sus manifestaciones, el sicariato, por decir un nombre, una tipificación, por decir la verdad, el plagio de los infantes para luego vender sus órganos, como verdad cursa y versa la película Sound of Freedom, ¿verdad? Los que han tenido la oportunidad de verla, si no la han visto, les recomiendo, véanla por favor. Entonces, a medida que nosotros podemos interpretar todo esto que se da, es importante que nosotros podamos considerar la necesidad de pensar en esos grandes riesgos que se van dando. Pero hay otro de los riesgos que se da en el contexto de lo que es la parte religiosa, que es la apostasía, ¿verdad? Apostatare, decimos en latín, que es darle la espalda a lo que una vez se creyó. Yo creía esto ayer, pero hoy como me da por no creerlo. Y la gente está dando un vuelco atrás. Por ello el apóstol Pablo hace una confrontación, Gálatas 3:3, cuando él dice: oh Gálatas, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar en la carne. O sea, la apostasía, ¿verdad?, va acrecentándose de manera insospechada. Pues de momento se van dando situaciones en lo que de pronto los mismos que estamos llamados a ser hombres de Dios, ser defensores del pueblo, ser motivadores, digamos de una manera en el orden positivo para que la gente sirva a Dios, somos muchas veces, y no te estoy diciendo inclusive no es mi caso, que muchas veces maltratamos a las gentes y abusamos de ella. Pero también hay un problema con las herejías. Y obviamente todo lo que hemos hecho estudio y pensamos en lo suscitado de 1969 a la fecha, donde surge lo que es la teología de la liberación, que muchos conocen, que es ofrecerle un reino a la gente ahora, porque ¿para qué esperar? Y hay que arrebatarlo ahora, como hoy se predica en muchos púlpitos. Es teología de la liberación de 1969. Entonces ese tipo de herejía ha crecido al día de hoy. Y hay otras que no me atrevo a mencionarla porque me da vergüenza ajena. Gentes que tuercen las escrituras, como dice el apóstol Pablo y Pedro, óyeme, donde hacen perder a las gentes. Y es el gran problema del siglo XXI. Muchos mensajes que no se corresponden a la verdad sagrada que establece el texto sagrado, aunque usen la Biblia para ello. Porque hasta en los altares de brujo la Biblia la abren. Así que no es un problema con que usen la Biblia para hablar y predicar cosas que muchas veces lo que hacen perder a la gente cuando ellos mismos están perdidos. Ahora, contextualizando lo que tiene que ver con esta escritura o esta lectura de Ezequiel capítulo 9, donde el Señor está haciendo este nivel de confrontación con el pueblo y habla al profeta Ezequiel, este muchacho que él llamó jovencito y que tuvo un encuentro con el Señor, donde él mismo dice que veía aquella manifestación preciosa de ángeles, que eran arcángeles, serafines que adoraban a Dios. El mismo que el Señor le dice: háblale al pueblo, que te escuchen o te dejen de escuchar, pero háblales. ¿Usted escuchó la nota? Porque la gente te puede escuchar. Una cosa es que te oigan, otra cosa es que le presten atención. ¿Se entiende? Porque aún hasta el mismo Dios en persona le habla a la gente y la gente termina haciendo lo que le place. O sea, ¿qué implicará o cuál será el nivel de atención que alguien le prestará a un hombre, a un pastor, a un sacerdote, a quien hable la palabra de Dios? ¿No le dijo el Señor a Caín, capítulo 4 de Génesis, que por qué se sintió mal su corazón? Y no le dice: si tú haces lo que es correcto, no serías aplaudido, pero si haciendo lo malo, apruebas que el pecado está en ti, pero tú puedes tener señorío del pecado. Y con todo y eso, mató a su hermano habiéndole hablado Dios. Aleluya. ¿Se está dando usted cuenta de algo? Que no basta con oír, porque podemos hablar la palabra de Dios y puede hablar el mismo Dios y la gente decide no prestarle atención. Dios en persona y la gente decide no prestarle atención a Dios. Ahora, que es interesante ver que mientras se va dando todo esto, Ezequiel es llamado para que traiga voz de alerta. Él es un profeta.
el vidente, el que ve las cosas en el mundo espiritual, lo que significa vidente traduciendo del hebreo al español, óyeme, el que ve las cosas en el mundo espiritual y la comunica al mundo material. Pero si estoy hablando de peligro desde el altar, misbemá, como decimos en hebreo la palabra altar, y traduzco al español lugar donde se hace sacrificio, o lugar donde se sacrifica, o donde se muere, se mata algo para ofrecerlo en condición de sacrificio. Dios está diciendo algo especial. Hay un peligro desde el altar, no necesariamente para la víctima, porque la víctima es una ofrenda, pero sí para aquel que la presenta. Aleluya. Porque muchas veces presentamos la ofrenda, la víctima de ofrenda en el altar de Dios, pero nuestras vidas no se corresponden a las demandas que Dios exige. Gloria. Por ello es que es importante que observe que está diciendo que cuando el ángel pasó, ¿verdad? Empezó sellando primero a quienes, a los ancianos que estaban en el altar. ¿Que estaban dónde? En el altar. Póngale atención a esto, porque no está hablando de viejos. Note que a los que van a matar es a los viejos, no a los ancianos. ¿Se entendió? ¿Lo entienden o hago la diferencia entre uno y otro? Ajá, gloria. Porque un viejo es aquel que se le arruga la piel. Puede ser que se le arrugue la piel. Pero un anciano, no importa la edad, puede ser un joven, pero sus acciones y actitudes se validan con aquellas cosas que son correctas. Aleluya. Por ello puede haber viejos de años, con canas también, y no tener la ancianidad en sus espíritus ni en las tomas de sus decisiones. Pueden no tener la ancianidad en el porte, en el carácter. ¿Escuchó que dije? Carácter. Traduzco al español del griego carácter, charazo, aquello que se rompe a golpes para unir las partes y que sea entonces inquebrantable. Significando entonces que Dios espera que esto se corresponda y se valide con lo que Él está exigiendo de todos y cada uno. Esos líderes espirituales, esos ancianos. Israel, muchos de los viejos promovieron en Israel la idolatría. El pueblo abandonó a Dios y siguió a esos líderes espirituales para hacer algo que el Señor vetaba, inclusive en el decálogo. Dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás delante de ellas, ni las adorarás. Dice Deuteronomio, Éxodo capítulo 20, para ser específico. Igual Salmo 115 habla una nota específica de esas cosas y dice: y estas gentes abandonaron a Dios y se fueron detrás de esos líderes espirituales, que son especialmente los responsables de enseñar las cosas correctas. El problema hoy día, como diría Martin Luther King Jr., no es el que los malos hagan, sino que los buenos decidan no hacer nada. ¿Se escuchó? Entonces el detalle es que de repente los que estamos llamados a hacer algo nos tornamos como que no nos importa. He dicho esto por años, quiero repetirlo aquí, no sé si lo he dicho en alguna oportunidad. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo al menos por nuestros hijos o por nuestros nietos. Comportémonos de la manera correcta como adultos. Que seamos el mejor modelo para que nuestros hijos quieran imitarnos. Porque hay un detalle: cuando un muchacho tiene falta de identidad es porque en su casa no encuentra el estándar correcto, no encuentra el paradigma apropiado para poder, ¿verdad?, emularlo o imitarle. Por eso usted ve que quieren imitar al músico, imitar al actor, imitar al chico en la esquina, aquel que de repente está todo el tiempo bonito y no da ni un golpe ni siquiera en defensa propia. Entonces la verdad es que necesitamos ser hombres. ¿Y no te dije qué? Hombres. No estoy hablando de masculinos, yo estoy hablando de hombre, porque hay muchos masculinos que no son hombres. El hombre es una identidad que se manifiesta en entender cuál es tu responsabilidad como tal, que se manifiesta en entender cuál es tu posición en este mundo, que no es solamente, como diría José Ángel Buesa en su poema, pasar por la vida sin saber qué se pasa, pero se pasa. Él decía: si vas a pasar por esta vida, preocúpate por dejar una huella que tu descendencia quiera imitar. Entonces la verdad es que tenemos la necesidad de interpretar a qué estamos llamados, pero de repente queremos competir con nuestros propios hijos, creyéndonos ser los muchachitos. No entendamos nuestra edad, vivamos nuestra edad y honremos también nuestra edad, porque es una responsabilidad que tenemos asignada. Nuestros hijos necesitan tener modelos que imitar, pero los modelos
modelos apropiados, los modelos correctos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces es importante que entendamos esto. Y estos que estaban responsabilizados de enseñar la verdad, la torcieron. La enseñaban torcidas a la gente. Y como dice Santiago 3:1, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no acarreen mayor condenación. Y aunque yo entienda, debemos entender lo que tenemos ejercicio de enseñar, que si miramos a los tiempos primitivos, no se enseñaban en salones de clases. Se enseñaban a través de la modelación, de lo que el padre hacía, el chico imitaba, lo que la madre hacía, las niñas imitaban. O sea, se aprende por la modelación, se aprende por el ejemplo, ¿verdad? Yo te enseño a hacer algo y tú ya lo aprendiste, pues continúa. Por eso a Jesús te decían el carpintero, porque José por profesión era carpintero y le modeló a su hijo y le enseñó la profesión y el niño la aprendió. ¿Se entiende? Que ahora lo hagamos desde un salón de clase, ¿verdad, Ana Morena? ¿Verdad que le enseñamos desde un salón de clase, le enseñamos los contenidos de nuestro currículum de educación? Igual lo hacemos, pero lo hacemos, ¿verdad?, desde esa perspectiva, muchas veces distorsionado, porque desde arriba, desde más arriba, se están dictando lo que se debe enseñar, aunque esto afecte la vida de los niños. Y obviamente, y hay que entender que desde las esferas de las altas casas de estudios es donde se ha empezado el daño en la sociedad. Si no, tendríamos que viajar un poquito de 1954 con la revolución sexual en Europa. 1964 acá en Estados Unidos. Y cómo el ateísmo y todas las ideologías de género se enquistaron en las altas casas de estudios a partir de 1965 a la fecha. Donde los movimientos hippies que nacen para ese momento, la deserción escolar, consumo de droga, la manifestación homosexual abiertamente a partir de este entonces. Y fue por allí que comenzó, por las escuelas. Entonces la verdad es que se está enseñando torcido. ¿Y qué camino va a seguir la gente? ¿Quién va a poderlo internalizar si se le está inconscientizando a los estudiantes y sobre todo a los niños en edad tierna? Y bien, y nosotros, bien, gracias, no queremos elevar nuestras voces, a pesar de que nuestros niños, ¿verdad?, directos hijos o nuestros nietos, su descendencia va a ser afectada, nosotros prácticamente impávidos, como que eso no tiene que ver con nosotros. Tenemos que tratar de interpretar el programa y propósito de Dios. Por lo que es muy triste ver que el único lugar donde no se debía dejar de enseñar la verdad, se estaba enseñando la mentira, y es en la casa de Dios. Yo no tengo problema en decirlo. Gracias al Señor no llevo 2 días en el Evangelio, llevo más de 37 años. De los de 37, más de 35 estoy enseñando la Biblia. O sea, no tengo el problema para hablarlo. No tengo problema para hacerlo. Lo hacía en la universidad cuando estudiaba, lo hacía en la universidad cuando enseñaba, lo hacía en la radio como comunicador o en la televisión como tal. La verdad es que lo que Dios espera es que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos ante Él y para modelar a la sociedad la conducta correcta. Ahora bien, porque hay peligro en el altar, porque se ha dejado de enseñar la correcta palabra del Señor. Hay peligro en el altar. Para los griegos la enseñanza es fundamental, porque le importaba que los muchachos siguieran los postulados y las enseñanzas de los maestros. Por ello que la palabra pecado, traduzco del griego harmatía, que es torcerse de la correcta enseñanza. Óigale. Entonces es importante este hecho, y como siempre digo, no existe una sola palabra en ningún idioma que traduzca maestro. No importa que llame rabí o didascalo, como decimos en griego, o pedagogo decimos en español, porque si traduce al español, yéndonos al hebreo, ¿verdad?, tiene que ver con aquel que le da forma a la mente. Y si no hay a quien modelar, ¿verdad?, darle forma correcta o apropiada a la mente, entonces ¿qué sería? Pero también, ¿por qué hay peligro en el altar? Porque hay falsa adoración y falsos adoradores. Falsa adoración y falsos adoradores. Una cosa es estar parado aquí y otra cosa es estar fuera de este lugar. La adoración no tiene que ver con cantar, no tiene que ver con predicar, no tiene que ver con presentar un diezmo o una ofrenda ante Dios, no tiene que ver con poner las rodillas
rodillas dobladas en una posición, ¿verdad?, fetal. No tiene que ver con predicar un sermón o un mensaje a las gentes en las calles, ir a los hospitales o a las cárceles. La adoración tiene que ver con cómo vivimos nuestras vidas. Tiene que ver si nuestras vidas están siendo agradables a Dios. ¿Está entendiendo esto? Porque a veces la gente se para aquí, pero después que termina aquí, que se le quita el palito de la mano, hacen todo lo opuesto a lo que dicen cantando aquí o predicando aquí. Nada tiene valor e importancia excepto lo que tú estés haciendo aquí. Es falsa adoración y un falso adorador también. Por eso el maestro dijo en Juan 4, verso 20: la hora viene y es cuando el Padre tiene unas vacantes que necesita llenar. Y las necesita llenar porque dice el texto sagrado que cuando el ángel de luz fue arrastrado del cielo, se llevó la tercera parte de los ángeles, y esa tercera parte de los ángeles está vacante y Dios tiene que llenarla. Ahora, ¿quiénes son los que califican para llenar ese lugar? ¿Acaso hay algún candidato en este lugar? Dios está esperando que nosotros internalicemos esto. Y si se entiende que la palabra verdad en el texto griego es ateleia, o aquello que contrasta con la mentira, aquello que no es simulado, aquello que no es algo que se maquilla, algo que no tiene maquillaje, algo que es auténtico. Donde estés, adora. Donde vayas, adora. Como vivas, adoras. Pues como dice Colosenses 3:17, sí, todo lo que hagan de palabras o de hechos o acciones, que sea para gloria de Dios. Pero muchas veces aquí somos los mejores creyentes, somos los más santos e inmaculados, pero cuando salimos de la puerta, cuando estamos donde no están nuestros padres, no están los miembros de la congregación, somos cualquier cosa que si se dice que es cristiano, le va a decir, ¿de verdad? O como leía la película aquella, cristiano. Ahí no vive ningún cristiano. Esa es la medida que nosotros podemos entender. Es que necesitamos saber que lo que Dios está demandando es que haya un cambio. Pero también dice que el peligro en el altar es porque hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos siervos. Hermanos queridos, y somos responsables de este hecho. Como decía en la clase el lunes pasado aquí de liderazgo, decía, óyeme, alguien establece que si usted no sabe para dónde va, váyase solo, para que se pierda solo, pero no se lleve a nadie con usted. Amén. Gloria a Dios. Si no sabe para dónde va, váyase solo, porque el juicio será mayor para aquel que se pierde y haga perder a otros. Entonces, si vamos a servir a Dios, sirvámosle con integridad. Sirvámosles de verdad. Sigamos como Él demanda, ¿verdad? Que le sirvamos. Porque hay peligro en el altar, porque hay creyentes rebeldes. Alábenlo aunque sea bajito. Hay creyentes rebeldes. Uno como líder le dice una cosa y ellos hacen lo que les dé la gana, y perdonen lo peyorativo. Uno le dice, mire por aquí, y ellos quieren hacerlo asado. Dios establece en su palabra y ellos quieren hacerle adendums o enmiendas, hacerle cambio, acomodar lo que la Biblia dice a sus apetencias. No, porque la Biblia dice, te encuentran versículos bíblicos para justificar su acción, para justificar su conducta. Pero ¿quién le dijo a usted que Dios puede ser burlado? Gálatas 6:5. Todo lo que el hombre siembra, igual también cosechará. Démosle hilo al bollo, como diría un viejo dominicano, que cuando el Señor empiece a darle, entonces aquí vamos a ver dónde se el pela. Porque hay peligro en el altar, porque hay muchos enemigos de la obra de Dios, aún haciendo cosas para Él. ¿Escuchó? Gente haciendo cosas para Dios, pero son enemigos de Dios. Porque son, obviamente, gente que van opuestos a lo de Dios, pero aprovechan como si fuesen los creyentes cal de cultivo para ellos, ¿verdad?, granearse beneficios o favores.
Porque hay peligro en el altar. Gloria a Dios. Porque hay mucho aconsejando lo opuesto a la voluntad de Dios. Hay muchos dando consejos opuestos a la voluntad de Dios. Generalmente yo digo, cuando alguien me pide una opinión de algo, lo primero que le digo, yo no tengo opinión personal de nada. Yo solo sé decir la Biblia dice. Y si eso al que esté aconsejando le afecta, es su problema, no es mi problema tampoco. Porque yo no estoy tomando una opinión personal mía. Pero tomarla de la Biblia, no para decir lo que yo quiera, es para decir lo que la Biblia dice. Y como dice el texto sagrado, aunque a mí me perjudique lo que la Biblia dice, en el orden de mi humanidad, si se quiere, ¿verdad? Porque en el orden de lo que Dios espera, no puede perjudicarme, todo lo contrario. Pero si la Biblia dice, yo tengo que hacer como ella dice, aunque no me guste. ¿Y más es así? Obviamente si quiero verme a Dios un día, pero así hay malos consejeros en la iglesia de Dios y son enemigos de la obra de Dios. Otra, por desobediencia al orden de Dios establecido para su iglesia. Ya lo mencionamos aquí en el orden. Todos saben lo que la Biblia dice de cada uno de nosotros, lo que debemos hacer para bien de la obra de Dios. Ahora, que usted y yo decidamos hacer lo contrario, ya eso es un gran problema que tenemos. Por eso a Dios le importa mucho el que seamos obedientes. Se toma Deuteronomio 28. Todo el mundo quiere los beneficios de la obediencia, pero no quiere las consecuencias de la desobediencia. Y me encanta que si usted va al texto hebreo y lee, ¿verdad?, que dice que todas las bendiciones fueron dictadas sobre el monte Gerizim. Y Gerizim al español significa yermo. Y yermo es aquello que se colocaban los soldados medievales en la cabeza para protegerla. O sea, los pensamientos deben estar protegidos, pero suscritos a lo que Dios establece. Pero las maldiciones, dice que fueron dictadas sobre el monte Ebal. Traduzco al español del hebreo, significa desnudo. Por eso el apóstol quiere decir, y dice el apóstol, que cuando el Señor venga nos halle vestidos y no desnudos. Ese es el detalle. O sea, muchos quieren actuar y obrar opuesto a la voluntad de Dios. Pero bueno, esa es su libertad. Porque hay peligro en el altar, porque hay mucha falta de humildad. Hay mucha falta de humildad. La palabra humildad siempre me encanta tomarla desde la biología, ¿verdad? En el texto latín es humility. Pero en la biología habla de una bacteria que pudre la tierra, la que la convierte en la tierra negra, que es la que es productora de los frutos, tipo la tierra de Moca. El que entiende, ¿verdad? Llegó a Moca, sabe de qué hablo. La yuca, mi hermano, la mejor que hay. El Marco tiene la revelación, está fino el hombre. Entonces, en la medida que podemos entender la idea, Dios espera que haya eso, que pudra el ego, para poder traer el fruto, los frutos que den gloria a su nombre. Pero esa falta de humildad no te enfrentan y te enrostran las cosas, pero por detrás, ¿qué dicen? Por detrás, ¿qué hacen? En donde no estás tú presente, ¿qué dicen de ti? Pero ¿sabe dónde está Dios? Ahí mismo donde lo están diciendo. He dicho en más de una oportunidad, y lo voy a citar una vez más, de Eclesiastés capítulo 10, verso 20. No hable de un príncipe escogido por Dios, ni aún en tu lugar secreto, porque donde tú estés, allí van a escuchar los ángeles y se lo van a hacer saber al hombre de Dios. Ahí la palabra de Dios. Por eso alguien dice, no, que lo está diciendo por mí. ¿Por quién tú crees que lo estamos diciendo? ¿Por quién? ¿Acaso necesitaba que tuviéramos alguien allá que viniera y nos lo soplara? ¿O no es el mismo Dios al que servía Eliseo? Que cuando el rey de Siria fraguaba a matar al rey de Israel, y Eliseo en su casa, en su chocita allá, le mandaba a decir, mira, dile al rey de Israel que no vaya por tal sitio, que lo están emboscando. Y el rey de Siria dice, pero acá, ¿quién es el soplón? Y alguien le dijo, no, lo que pasa es que hay un profeta al que Dios le revela las cosas que aquí se hablan. No, eso no mete en la Biblia, no, perdónenme. Al Dios que yo le sirvo y que le servimos no es de palo. Por eso, todos saben que yo lo anuncio antes de que pase. No importa si lo creen, it's up to you. No es mi problema. ¿Por qué hay peligro en el altar? Porque hay mucha avaricia en el corazón de los llamados cristianos. Hay una avaricia tremenda. Óyeme, todo el mundo está para los trabajos, no importa si existen overtimes. Todo el mundo quiere el dinero extra. Todo el mundo quiere más, incrementar los ingresos.
Eso no es malo, porque estamos en un mundo, ¿verdad?, de consumo. Tenemos, ¿verdad?, una alta inflación a nivel mundial, una recesión económica tremenda, tipo 1929, ¿verdad?, en el mundo entero, aquella tremenda recesión que vivió prácticamente acá en Estados Unidos y que afectó el mundo entero. Estamos no quizás hasta allá, pero vámonos como si fuesen caminándonos hasta allá. Y ya anunciaron que van a subir los combustibles. Calculen. Estamos hablando de que ahora, no sé si a partir de mañana van a subir los vuelos. O sea, los que no viajaron y no hemos viajado, y bueno, los que iban a viajar en el fin de semana vieron que se incrementaron los vuelos. ¿Por qué? Porque hay una recesión. Ok, por eso hay que producir dinero, pero hay un solo detalle. Esa avaricia que hay en el corazón hace que a muchos se les olvide que hay que asumir los roles y las responsabilidades que Dios nos da. Esta congregación es un local que no es propio, hay que pagarlo. Pero ¿sabe qué hacen muchos creyentes? Que saben que tenemos responsabilidad y quieren que toda la cargue el pastor. Esto es una responsabilidad de todo, porque todos nos sentamos en la silla, aprovechamos el aire acondicionado y esto hay que pagar con luz, con gas, whatever, lo que vayamos a usar. Tenemos que responsabilizar y cargar toda la carga, ¿cierto? Dígale al que le queda al lado, te toca. Te toca. No lo peca. No, lo tienen, pero hay que asumir porque es la responsabilidad. Entonces, saben que hay que sostener la iglesia o la congregación, el ministerio, pero retienen eso que Dios le dio y que deben darlo. Ahora, obviamente eso tiene una respuesta bíblica, porque si lo leemos en el libro de Job, el capítulo 21, verso 22, dice porque están enemigos de Dios. Así es que dice, porque son enemigos de Dios. Pueden leerlo, está ahí en Job capítulo 22, verso 21. Dice, vuelve en amistad con Dios, toma la palabra desde ley de su boca y ponla en tu corazón. Si haces esto, el Todopoderoso será tu oro. Serás prosperado, tendrá más oro que piedra de arroyo. Pero primero hay que estar en amistad con Dios y tomar su palabra y ponerla en el corazón. Entonces se da cuenta que lo que usted no da para Dios o para las cosas de Dios, tendrá que dársela al médico, al técnico, al mecánico. Porque Dios no va a garantizar las infidelidades de nadie. Porque usted y yo sabemos que es lo que Dios espera. Ahora, que si damos el opuesto, somos libres de hacerlo. Pero también debemos ser responsables de las consecuencias de lo que eso, ¿verdad?, va a acarrear. Ahora, subraye que el texto está señalando, oye, ¿por qué y quiénes serán los marcados para ser salvos del peligro? El texto 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Entonces, subraye quiénes serán. Los que gimen y claman porque están pidiendo misericordia a favor de aquellos que están actuando de forma incorrecta. Bendito. Usted está siguiendo la nota. Gentes que no comulgan con cosas opuestas o contrarias, con cosas que no se corresponden al dictado de Dios, cosas que no están suscritas al orden que Dios establece, cosas que saben que a Dios no le agradan. Ellos están diciendo, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, esto no está bien. Señor, esta sociedad va de mal en peor. Señor, la comunidad de creyentes cristianos estamos mal. Señor, estamos mal. Gentes que tienen esta condición y actitud y no se confabulan, no se hacen parte de la deshonra a Dios y a sus cosas, no se hacen parte del daño social, moral que vive la sociedad en sentido general. Esos son los que están gimiendo, diciendo, Señor, esto asquea, esto me duele. Porque hoy día hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos miramos prácticamente indiferentes ante que de repente alguien desmembró a un niño, que alguien cometió una tropelía, que uno agarró y mató a su papá, que un papá y un hijo se mataron recíprocamente, como pasó la semana pasada o antes pasada, mal no recuerdo. Gentes como esas
Oye, me están llorando, diciendo, Señor, eso está mal. No está bien lo que está sucediendo hoy día. Que los matrimonios se están yendo por el caño. Que los matrimonios se estén destruyendo. Que el adulterio sea parte de la norma que hoy día se aplaude. Gente están gimiendo por eso. Y son la gente que son candidatas para ser marcadas. Pero ahorita hablaremos de la marca. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Y qué demandan esas marcas? Gentes que son marcadas porque no les gusta, óyeme, lo que pasa a veces en las actitudes de personas que diciéndose llamar cristianos están actuando en contra de lo que la palabra de Dios dice. Gentes están gimiendo porque oyen las cosas y de repente las guardan en el corazón y van ante Dios y se le exponen. Porque a veces tú quieres confrontar a la gente y confrontar a la gente a veces te hace sentir peor, y uno va ante Dios y dice, Señor, por lo menos dale arrepentimiento. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que son marcados y por qué? Porque tienen esa sensibilidad a las cosas de Dios. Y como dije hace casi 30 años en una conferencia, no han llegado a lo que se llama pleonesia. Es una expresión griega que es la falta de sensibilidad, donde se ha hecho una concha, donde ya alguien no tiene nada de sensibilidad, de dolor, de calor ni frío, no siente nada. Y hay gente que llegan a ese punto, donde no importa si el Espíritu Santo trata, donde no importa si alguien habla de parte de Dios, donde no importa si Dios se manifiesta en persona, no les importa nada. Pero estos que son marcados son aquellos que están diciendo, Señor, esto me duele, Señor, esto está mal, Señor, no me gustaría, Señor, esto no me agrada, Señor, esta gente necesitan de ti. ¿Quiénes son marcados? Los que se mantienen fieles aunque muchos fallen. Esos son y serán marcados los fieles aunque otros sean los que fallen. Recordamos el caso de Daniel capítulo 9, capítulo 10. Recordamos el caso de Nehemías capítulo 1 de Nehemías, donde estos que no fueron parte del problema decían, Señor, perdónanos, perdona a nuestros padres, perdona a nuestros gobernantes, perdona a nuestros ancianos, perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Ese tipo de gente son marcados, pero ellos no hacen parte del problema. Y hay gente que se convierten en enemigos gratuitos tuyos y tú no sabes por qué. Y hay otros que la opinión de ti cambia porque alguien más le susurró y le cotorrió algo negativo de ti. Pero no te conocen y hacen y construyen una idea. Y como dijo Albert Einstein, judío, austríaco, americano o alemán americano, es más fácil descomponer un átomo en las moléculas o un átomo que diluir un prejuicio en la mente de la gente. Hermanos queridos, ¿quiénes son los marcados? Los que se mantienen en las enseñanzas y con la actitud correcta. Gentes con hambre de aprender, no aquellos que se las saben todas y no necesitan ser enseñados. Yo todos los días tengo una nota, yo todos los días necesito aprender algo nuevo. Todos los días necesito aprender algo nuevo. Y tengo libros que usted no se puede imaginar cuántos son. Pero todos los días necesito incorporar algo nuevo, necesito aprender algo nuevo, necesito escuchar algo nuevo, necesito ser expuesto a enseñanzas, porque no me las sé todas. O como diría el filósofo griego Aristóteles, donde él decía, Sócrates, él decía, yo solo sé que no sé nada. Obviamente se entiende que lo que él decía era echándole changüí, como dicen los viejos, a los demás maestros. O sea, necesito interpretar que eso no depende de mí, necesito aprender. Por eso tuvo que aplicar lo que fue el método de inducción, ¿verdad? A los estudiantes, llevarlo a través de la mayéutica o hacer preguntas para poder sacar las cosas correctas. Eso es lo que hacía este maestro griego. Entonces, la verdad, construir el conocimiento, como decimos hoy día. Entonces, a la medida que nosotros podemos comprender la nota, alguien que tiene hambre de aprender, pero también de manejar la actitud correcta con lo aprendido, es lo que se necesita para ser marcado en este tiempo. Gloria a Dios. Por eso,
Cuando leemos Apocalipsis capítulo 7 verso 3 establece y dice: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, pero tampoco le hagas daño a aquellos que están sellados en la frente, que son los siervos de nuestro Dios. Aleluya. O sea, cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre la tierra, solo serán salvos aquellos que fueron sellados porque tuvieron fidelidad, a pesar de que muchos fueron infieles. Ahora, hay una voz de alerta, de atención a los que ministran en el altar. Primera de Pedro capítulo 4 verso 17-18 establece y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Escuchó? O sea, el juicio va a comenzar, pero ¿por dónde? Dígale al creyente y al que está a su lado: el juicio va a comenzar primero por la casa de Dios. Dígaselo al que le queda al lado. Amén. Pero que lo escuche, porque el juicio comenzará por este lugar, comenzará por la casa de Dios, y va a comenzar por aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque si somos juzgados, seremos juzgados con conocimiento de causa práctica. Hello. Seremos juzgados con conocimiento de causa práctica, porque decimos que amamos a Dios, se nos exponen las verdades de Dios, pero decidimos vivir como nos place, decidimos vivir como nos acomode a nosotros la vida, decidimos actuar como nosotros entendíamos que debíamos actuar, ajenos de lo que Dios haya dicho, sin importar lo que Dios haya dicho. Pues el juicio va a comenzar por aquí primero. Bendito Dios. Y nosotros viviéndonos ufanados porque aquel es un adicto a drogas, y Dios diciendo: no te creas la gran cosa, porque aquel puede ser un adicto a drogas y yo puedo convertirlo en un creyente famoso, y tú creyéndote que eres la última Coca-Cola en el desierto, no eres más que un agua tibia que yo vomitaré de mi boca. Aleluya. Sí, porque a veces voy a buscar el que está metido en drogas. Recuerdo una anécdota de un pastor en un estado acá americano, no recuerdo cuál de ciudad, donde el pastor dio un tremendo mensaje de despedida porque iba a ser trasladado a otra ciudad, a otro país, no recuerdo. La idea es que llegó ese día un borrachito a la iglesia, se sentó en la última fila de allá atrás y medio tambaleándose. El pastor terminó de predicar y el borracho pasó al altar ese día. Oraron por él. El pastor se despide de la congregación y se va al lugar donde lo enviaron. Pasados los años, el pastor se encuentra con algunos de los miembros de esa comunidad de fe y pregunta: ¿cómo están? No estamos bien, pastor. ¿Y a quién envió la iglesia? ¿A quién envió el concilio para allá? Pastor, ¿usted no se acuerda del hermano, qué sé yo, Policarpo? Vamos a ponerle un nombre. Policarpo. No, Policarpo. No me acuerdo de Policarpo. Pero pastor, él se convirtió con usted. No lo recuerdo. El último día que usted predicó, ese hermano fue el borrachito que pasó. Él es el pastor. Alabado sea el Señor. Él es el pastor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros estamos aquí privando que fuimos bajados del cielo y que somos mejores que los que están allí en adicciones, que somos mejores que aquellos que están cual si fuesen desechados de la sociedad, y Dios nos puede tomar, como dice el texto sagrado: escoge a lo bajo y vil del mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿quiénes son los impíos? Porque aquí dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos a definir esto. Porque impío no es aquel que usted ve en la calle sentado en una esquina. Lo que se hace no es un impío, ese es un inconverso, porque no ha sido convertido al evangelio. El impío es aquel que conoce las obras de piedad, pero decide hacer lo opuesto. ¿Quién es el impío? Son aquellos que, conociendo lo que Dios ordena, conociendo cuál es su voluntad,
cuál debe ser la actitud correcta, cuáles deben ser las acciones correctas, pero deciden hacer lo opuesto. Ese es un impío. ¿Tienen Biblia debajo del brazo? ¿Vienen todos los servicios congregacionales? ¿Hacen parte de la dirección congregacional? ¿Hacen parte? Estuve preocupado por el sostenimiento de la obra de Dios. ¿Son preocupados por regar un tratadito a las calles? Tienen todas estas cosas, pero hay un solo detalle en su corazón: actitudes incorrectas. Viven como les place. Nadie puede trazar la dirección. Son impíos. Y no importa la posición congregacional que tengan, no importa si se llame santo pastor, no importa si se llame san apóstol o santo profeta, si no hace lo que Dios dice como Dios lo dice, es un impío, candidato a pasar por el juicio con dificultad. Pero habla de los pecadores. Permítanme definirlo acá. Son aquellos que se deleitan y maquinan y piensan en hacer el mal, en hacer daño, afectar la obra de Dios. Por eso 1 Juan 3:8 dice de la manera siguiente: el que practica el pecado es del diablo. No lo dice Luperón. No, aquel pastor Miguel Luperón no ha dicho nada. La Biblia dice: porque el diablo peca desde el principio. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la Biblia. Entonces es importante que entendamos que el peligro desde el altar va a demandar para ser selladas las personas justas. ¿Escuchó lo que dije ahora? Segunda de Timoteo 2:19, y estoy concluyendo. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Óigame. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento, y todo aquel que entiende lo que quiere significar, son la base. Un constructor diría la zapata. Ese fundamento donde se va a establecer está firme. Y en el orden de lo que tiene que ver, el fundamento de Dios es su palabra. Debe estar firme. Pues teniendo este sello, dice acá: conoce el Señor los que son suyos. ¿Escuchó? Teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Déjeme irme al campo. Cuando tenemos ganado vacuno en el campo, hay una autoridad en la comunidad que se conoce como el alcalde pedáneo, que es una representación de la alcaldía en la comunidad, y allí se hacen los registros de las estampas familiares, por lo que los animales de corral tienen que ser estampados, lo cual nos va a conectar con nosotros, porque si alguien encuentra un animal vacuno sin estampa, es del primero que lo encuentre. Pero si está estampado, todo el mundo sabe de quién es la estampa. Dios está diciendo: sella solo los que son míos, porque yo conozco los que son míos. Yo sé los que son míos. Ellos tienen unas actitudes particulares, por eso yo conozco los que son míos. Pero dice algo más: el Señor conoce los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. O sea, está diciendo que puede existir, pues se está diciendo apártese de iniquidad. El que invoca el nombre de Cristo está estableciendo por verdad autonomacia. Está diciendo el texto que hay quienes pueden invocar el nombre de Dios y estar viviendo en iniquidad. Pero el que es del Señor y tiene el sello está invitado a salir de ahí. Alabanza. Está invitado a salir de ahí. Y concluyendo, dice Pablo en Gálatas 6:17: de aquí en adelante a mí nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del amor de Cristo. Ahora permítame ponerle en perspectiva qué él quiere decir con esto, porque si hay peligro desde el altar, solo será para aquellos que no tienen marcas. El texto dice: vete y marca a todos, comienza desde el altar para tener garantías en el altar, y síguete ahí para afuera en la ciudad y mátalo a todos. Dice
Dice niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, no perdone a nadie que no tenga la marca. Oh, gloria a Dios. O sea, si no tiene la marca, no, a mí no me pertenece. Pero hay una marca que va a levantarse y es una marca que va en contra de la de Dios, que es la marca de propiedad del diablo, del anticristo. Todo el mundo sabe que eso va a suceder. Todo el mundo sabe que se invirtieron millones de dólares, 100 millones de dólares se invirtió la Mandex para poder descubrir dónde era lo más conveniente para poner el chip. Eso fue en 1999. Y para denotar descubrieron que en la mano derecha o en la frente, y ya la Biblia dice en Apocalipsis 13. Y tuvieron que invertir todos esos cuartos para ver que ya la Biblia, para hacer investigaciones donde ya la Biblia decía que ahí iba a ser. El arroz, la marquita, el microchip, que es de un tamañito de un granito de arroz. O sea, va a haber gente marcadas también. Así que cualquiera se puede hasta confundir creyendo que es el sello de Dios. Aleluya. Lo real, que el que tiene el sello de Dios se parece a Dios. Ay, gloria, ¿alguien escuchó eso? Por eso dice Juan capítulo 14, Jesús hablando: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les dijera: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me fuera y preparar el lugar, vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, si no nos parecemos a Él, nos vamos para Él, porque no somos de Él. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando dice: nadie me cause molestias, llevo en el cuerpo la marca de Cristo? Déjeme irme al contexto histórico. El apóstol Pablo está hablando obviamente de lo que sucedía en el entorno, de lo que sucedía en la sociedad en su momento. Aquel que era un esclavo, porque existía la esclavitud como existe al día de hoy, solo con un poquito más tecnificada, pero la misma brega de ayer. El que era un esclavo también tenía que ser estampado, también tenía que ser marcado. Pero también, si alguien era militar, al cuerpo de regimiento al que pertenecía se le estampaba el nombre de su capitán, para que sepan a qué regimiento pertenecía. Pero los que servían a entidades o cultos religiosos también se estampaban el nombre de su divinidad o de su Dios. Y Pablo está diciendo en Gálatas 17: yo llevo en mi cuerpo las marcas del amor de Cristo. Por eso a mí nadie me cause molestias. A mí nadie me moleste, porque el que no tenía marcas era molestado. ¿A qué religión tú perteneces? ¿Cuál es tu capitán? ¿A dónde que tú sirves? Pablo dice: sea evidente a quien yo sirvo, porque mi actitud se corresponde al que sirvo. Él es mi capitán, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Yo soy su esclavo, tengo las marcas de Cristo en mí. Por eso a mí nadie me va a causar molestia, y cuando la mortandad salga seré absuelto, porque yo estoy sirviendo a Dios desde el altar. Aleluya. Yo estoy honrando a Dios desde el altar. Pero ya dije en principio que este misbemao, altar, como digo en hebreo, no se refiere a este lugar. El altar es que hay en nuestros corazones. El altar es cómo vivo para Dios, cómo ejecuto, cómo funciono, cómo muestro, cómo exhibo que realmente Él es mi Dios y es mi Señor. Gloria a Dios. Por eso tenemos que definirlo hoy. Mañana es tarde. Estamos a tiempo. Independientemente de lo que hagan otros por ahí, que dicen servir a Dios, que aman supuestamente a Dios, pero viven muy de espaldas a Dios, hagamos lo que es correcto nosotros. Porque, como dijo Pablo a los romanos, cada cual va a dar cuenta a Dios de lo que hizo de sí cuando estaba vivo y en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que darle cuenta a Dios. Gloria a Dios. Así que cada cual haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a dar cuenta por mis hijos. Mis hijos tienen que vivir como le enseñé, porque se lo enseñé antes de que ellos nacieran. Ya yo era creyente. Y a mis hijos le he modelado a Cristo. El que me conoce le he modelado a Cristo. Tengo a Noelia y a Rode, que tienen más de 37 años como tenemos conociéndonos. Y yo he vivido, este soy yo. Ellas pueden decir si no es así.
Este soy yo. Porque yo entendí que significa amar a Dios. Yo entendí que significa tener las marcas de Dios. Aleluya. Y estas marcas me hacen decirle a la gente: hay que llorar y gemir para que todos tengan las marcas de Dios, pertenezcan a Dios y puedan salvar sus vidas de la mortandad que vendrá sobre esta tierra.